tal? Bienvenidos a El Mejor Hot Donut, que en este caso estamos buscando responsables que siguen vivos con nosotros y que tal vez las víctimas siguen con nosotros. Román, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Dan? Muchas gracias por otra invitación más y por otro caso que vamos a resolver y quizás pelearnos. Va a estar bueno. Y bueno, recordemos, gracias a todos los que nos están viendo en vivo, tenemos un Patreon, que aquí es donde yo debería de estar diciéndoles dónde nos pueden encontrar y los episodios salen primero allá, ahí lo ven aquí abajo, patreon.com/churros y palomitas. Gracias a los que nos apoyan con la suscripción y desde luego van a ver sus nombres al final. Y también nos pueden encontrar desde luego en YouTube y en esta ocasión, en esta serie de los Whodunits, vamos a hablar sobre quién mató los cierres satisfactorios cinematográficos. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una película que es sobre la que vamos a debatir, discutir, a golpearnos con argumentos inválidos todos o inválidos como nosotros. Misión Imposible. Y bueno, primero que nada, ¿qué onda? Ya viste la película desde luego, Román, porque sobre eso es el tema. Por supuesto, hoy sí, ya vengo preparado. Normalmente, nos esperamos al día del estreno, que casualmente, ahorita que estamos grabando es el estreno oficial en México. Sin embargo, hubo un preestreno el fin de semana pasado, donde creo que tú también tuviste oportunidad de verla, Dan. Yo también fui el domingo a verla muy emocionado porque antes de cualquier cosa, yo soy fan de la serie de Misión Imposible, por eso me duele mucho, mucho me duele decir que yo sí salí muy decepcionado, pero bueno, eh, ¿por dónde empezamos, Dan? Bueno, rápidamente, vamos a hacer un recuento sobre cómo empezó el cine. Ay, sí, no, rápidamente. Mission Impossible, The Final Reckoning o la sentencia final, es como lo pusieron en español, que es Ujú. la segunda parte, por eso va a estar interesante la discusión, es la segunda parte de una película que era, recordemos, de Death Reckoning o Sentencia Mortal. Estaba dividida en parte uno y parte 2. Pasaron varias cosas, entre ellas tuvimos al menos 3 huelgas. Tuvimos una pandemia, tuvimos varios elementos y tuvimos hasta las tarifas de Trump en los últimos que se anunciaron en previo al estreno internacional y que el mismo John Boyd, el cual lo menciono porque tiene que ver con la primera cinta de Misión Imposible, precisamente fuera luego a rogar y que sí queremos producciones internacionales porque miren qué bonito está. Entonces, esta es la segunda parte de la última entrega que hasta el momento sabemos y se cree que es la última entrega de Misión Imposible de 8 películas o 7 si queremos contar las dos como última. Primero, Misión Imposible, y antes de que entremos de esto, ¿por qué es importante o por qué es irrelevante como saga cinematográfica? Pues por muchas cosas. Primero que nada, pues es la primera película, hablamos de la original del 1996 dirigida por Brian De Palma. Fue la primera película producida por Tom Cruise. O sea, en realidad Tom Cruise ya era una estrella de su momento. Para mediados noventas él como que se involucró más en las producciones y pues de hecho esto es literal su bebé. O sea, esta saga que ya lleva casi 30 años, prácticamente él pues él es quien contrata a sus directores, a sus guionistas, aprueba a los actores. Digamos que esta serie de películas, por más irónico que sea, porque la ironía es que está basada en una serie de televisión donde se luce el trabajo en equipo, pero en realidad, aunque en la saga de Misión Imposible en el cine tiene un equipo, pero pues bueno, no podemos negar que viene de la entrega, la pasión, la sangre y sudor que pone su actor principal y productor Tom Cruise. Sí, la productora de Tom Cruise, que era el CW, no confundir con el Warner Channel, digo con el Warner Channel porque esa es otra cuestión, pero es la productora de Cruz Wagner, que es su agente Paula Wagner o Wagner, lo estoy pronunciando terrible. Déjenlo en los Mm. comentarios que mal pronuncio nombres. Y Tom Cruise precisamente es lo que le dio vida. Y había unos comentarios que me daban risa, creo que lo publicó se me olvida, es Paul Blankman o algo así, el que publica críticas en The Verge. Si tú te le hubieras aparecido en 1996 a Tom Cruise y le hubieras dicho que varias décadas después iba a seguir con esta franquicia, él solo sonreiría y diría, a fuerzas, yo ya lo sabía. Bueno, tuvimos una revisión, tuvimos una trilogía original que luego, curiosamente, no cierra de manera satisfactoria. Luego tenemos un revival gracias a alguien que creo que merece más mérito como Brad Beard. Y a partir de ahí tenemos el reencuentro y la dupla maravilla que es la que nos dio la mitad de las películas. 4 de estas películas han sido dirigidas por Christopher Maguire.
fue gracias al Protocolo Fantasma donde entró al ruedo haciendo correcciones de guión. Estaba revisando parte de la historia de cómo entró y es muy interesante porque literalmente en 3 semanas arregló un guión que no tenía ni pies ni cabezas, arreglando cuestiones de producción, de filmación. Y eso es algo positivo que tuvo un punto muy alto en Fallout y tuvo puntos, híjole, yo creo que bastante, no lamentables, pero sí más bajos en las últimas 2 entregas. Pasemos ahora sí, Román, a precisamente esta película del ajuste de cuentas final. ¿Qué onda? ¿Por qué no te latió? Vamos de lleno y aviso a todos los que van a ver esto. Les recomendamos que vean primero la película y después entren acá porque ahora sí vamos full spoiler. Entonces quedan advertidos. Tienen para ir, tomarse un refresco y regresar. 5, 4, 3, 2, Román. Híjole. Bueno, para empezar, voy a confesar que primero que nada, yo no soy fan de las películas que parten en dos. Por supuesto, hay películas que me voy a morder la lengua, que digo, si la segunda parte es exitosa, también de alguna manera levanta todos los defectos que pudo haber tenido la primera parte. Estoy hablando de Dune, porque pues Dune parte uno, aunque me pareció una muy buena película, pero Dune 2 me pareció superior y hace que mis problemas con la primera película, que justo van de que el clímax y el final no tienen cierre, pues porque obviamente son la mitad de una sola historia, eso hace que pues la segunda parte crea unas expectativas que a lo mejor no las va a poder cumplir. En el caso de la película de Denis Villeneuve, pues creo que sí funciona muy bien. En el caso de esta película, ya ahorita lo habías mencionado, Dan, que les cayó la pandemia, que les cayeron las huelgas, por ahí se escuchó como que Tom Cruise puso de su bolsa para que continuara el rodaje durante la pandemia. Entonces el compromiso de Tom Cruise para nada se duda. Creo que es una persona totalmente profesional que, a pesar de que las malas lenguas dicen que esta es una de las producciones más costosas en la historia, diciendo que esta última película costó $400 millones y hay un par de secuencias donde se nota el dinero en la pantalla, pero que creo que el compromiso de Cruz está ahí. A mí el problema de esta película es que está tratando de hacer varias cosas. Uno es venir después de una película que francamente no obtuvo el éxito esperado en taquilla. Podríamos debatir que fue culpa del Barbenheimer y una mala fecha de estreno, pero yo también siento que subestiman el poder de la franquicia de Misión Imposible porque nunca han tenido el éxito, por ejemplo, de una película de Marvel que incluso rebasa el $1 billion, ¿no? Las películas de Misión Imposible, creo que Fallout es la más taquillera de todas y hizo más de 700 millones, pero nunca han llegado al $1 billion. Entonces, después del éxito rotundo que fue Top Gun Maverick, se estrena Dead Reckoning Part 1. Yo siempre le voy a decir parte 1, aunque traten de borrarlo en el streaming, que ya quede como Dead Reckoning. Jamás fue parte 1, ¿eh? Siempre se planeó que fuera independiente. Ajá, sí, desde luego. Ajá. En mi Blu-ray sigue diciendo y nadie lo va a cambiar. Eh, pero bueno, creo que la película, viniendo del éxito de Top Gun Maverick, que creo que hizo 1.3 o 1.4 billones de dólares, o sea, fue un gran éxito, pensando que pues le reviviría la carrera a Tom Cruise, no que estuviera muerta su carrera, pero tenía rato que no tenía un éxito. Hasta sus películas más buenas, por Dios, Edge of Tomorrow, no son grandes éxitos taquilleros. Ujú. Pero la película de Dead Reckoning Part 1 realmente no recauda lo que pues se tenía contemplado. Y pues bueno, yo creo que esto forza, digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que las primeras escenas, yo diría que es la primera media hora de la película, es básicamente un resumen tanto de la película anterior como de todas las películas de la saga, por si hay alguien que no se acuerda. Es muy curioso que la película no solo nos remonta a las últimas películas, sino literal desde las primeras. Tenemos secuencias y hay un personaje vital para esta última entrega que sale en la primera película, ¿no? En la escena icónica donde entra en esta bóveda Tom Cruise y queda colgando, hay un personaje que es el ingeniero, no me acuerdo cuál era el rol de ese personaje, pero regresa en esta. Inclusive hay una especie de retcon con algo que sucede en Misión Imposible 3, la película donde sale Philip Seymour Hoffman como el villano. Y creo que para mí, no se dudan, Philip Seymour Hoffman, a mí no me encanta esa película, pero me parece uno de los villanos más memorables en toda la saga, porque creo que también un tema que quiero tocar es que esta película tiene un problema de villanos. Tenemos un villano principal, que es la entidad,
que es un villano un tanto abstracto porque realmente no tiene una representación física más que unos gráficos. Y tenemos un villano que parece de caricatura, como de bigote, que es Gabriel, que al final también se le reduce su peso en la historia en la segunda parte, porque como sabemos, si ustedes vieron la de Dead Reckoning Part 1, pues él es el como el compinche de la entidad o quien actúa por él y él fracasa en su misión. Ethan Hunt se queda con la llave, que sabemos que esta llave es como el MacGuffin, porque no sabemos en esa película qué es lo que abre la llave, precisamente. Y entonces, pues como que Gabriel en esta película ya no es tanto el compinche, sino es alguien que se revela y ahora quiere ser él quien controla la entidad. Entonces, ya desde aquí hay varios problemas con la película. Uno es que odié cómo está editada con un montón de clips de la anterior película, que también, digo, yo no sé si tú lo notaste, Dan, cuando estabas viendo la película, todos los cambios como visuales, como el grano en ciertas películas anteriores, se notaba mucho en contraste a la película moderna y como que estos cortes se me hicieron como medio que no estaban tan homologados, digamos, con el aspecto visual de la película. Y yo sentía que la película no arrancaba, simplemente era una especie como de recap de las anteriores versiones, haciendo que la película también se sintiera como un episodio más de una serie de televisión. Irónico para una serie de películas basadas en una serie de televisión. Pero bueno, a ver, estoy hablando mucho, Dan, por favor, interrúmpeme cuando quieras. Es que hasta parece que estás leyendo algunos de los puntos que yo puse en mi crítica que encuentran en Churros y Palomitas. Es que, o sea, sobre lo que estás mencionando, mira, porque soy abogado del diablo, voy a defender algunos de los aspectos. Literalmente por diversión. Sí, sumo yo. Fíjate que ha habido, yo creo que tres grandes villanos, de los cuales dos sí han sido como que principales y los otros no tanto. Uno es, desde luego, tú mencionabas a es Owen Davian, el personaje de Philip Seymour Hoffman, que en el retcon que se da, yo en mi crítica menciono de que las películas de Misión Imposible muestran una gran evolución sobre el manejo del blockbuster a lo largo de los últimos 30 años, porque antes no se necesitaba una continuidad en las cintas. Y después, para los que tal vez crecimos leyendo cómics y ahora con las series de televisión, se busca una continuidad y es una cosa que a veces parece más una necedad que una necesidad. Y por eso de repente los retcons que empiezan nuevamente con el universo de los cómics, ni siquiera en los seriales de televisión y menos de cine se daba esto. Esa historia que medio recuerdas vagamente, pues tenía un significado. Y recordemos que J.J. Abrams tiene la fórmula de la cajita misteriosa. No sé tú qué prefieras, Roman, por ejemplo, un guión bien escrito o lo que hay dentro de esta cajita misteriosa. J.J. Abrams siempre va a escoger la cajita misteriosa diciendo de que no tengo por qué justificarlo. Le ha funcionado en algunas ocasiones y el resto es de, ¿sabes qué? Honestamente, o sea, ya chole. O sea, está bien que quieras construir un misterio, pero estás abusando del recurso. Y el que era el Rabbit Foot, la pata de conejo, que es el MacGuffin de la tercera película, acá mágicamente es el origen de la entidad, lo cual es así de, o sea, no tenías que hacerlo. Está bien que quieras tratar de hacerme, y esta es la justificación que yo pondría como ejecutivo, tal vez siendo Tom Cruise como ejecutivo. Esta película es un comercial de todas las demás. Y literalmente es algo en lo que sí funciona. Por ejemplo, yo voy a discutir la parte del principio porque no dura media hora, son aproximadamente 12 minutos haciendo recaps de lo que pasó en la cinta anterior. Yo, como había visto un día antes en Claro Video o Paramount Plus la cinta anterior, no tenía broncas y llegué con todo fresco. Y aunque tampoco tienes que ser un científico nuclear para tomarle el hilo a la trama. Con las personas que yo fui, no tenían idea y eso que sí las habían visto. Entonces, a ese público en particular les sirvió esos recordatorios que tal vez no sean como los que somos más fans del cine o de franquicias, que traemos los datos más a la memoria. De hecho, hasta me preguntaban, oye, ¿y va a volver a salir esta Ilsa? Y yo así de, oye, ojalá yo quisiera en mi corazón, por favor. Pero ella está feliz cobrando dinero en Silo. Pero pues no, mi Rebecca Ferguson no va a llegar. Entonces, para ese tipo de público que curiosamente es como el 80% de la audiencia, sí funcionaba eso. Concuerdo que es reiterativo. Yo lo hubiera recortado, no lo hubiera eliminado, pero también es parte del vicio que agarra Christopher McQuarrie, porque él es mucho mejor escritor de lo que es en esta entrega, en estas últimas dos entregas, y lo demostró cuando nuevamente rescató Ghost Protocol, y eso que tenía un gran equipo de dirección, pero esa película tuvo demasiados incidentes en producción, demasiados incidentes en guionado, o sea, tuvieron creo que como 13 o 14 revisiones de guión, y con equipos muy competentes. Y al final llegan, Christopher McQuarrie hace los ajustes para que funcione. Hace dos grandes películas después, nuevamente Fallout siendo yo creo que la mejor de toda la serie,
Rogue Nation, esas dos cintas tienen a un gran villano que es el segundo gran villano, yo creo que tiene la saga con Solomon Kane, creo que se apellida. No, Solomon Ujú. Lane, perdón, de Rogue Nation. Y él hace una dupla con el subalterno de villano que creo que nadie le gana en toda la saga, Henry Cavill con August Walker, que es literalmente un cuate, un golpeador. Él no es el cerebro, pero Henry Cavill tampoco es un buen actor. Es un actor eficiente cuando le das lo demostró a la gente de Cipoll, le das buen material, el cuate sabe aprovecharlo. Pero nuevamente, desde los trailers, cometió uno de los mayores trucos cinematográficos, convencer a la audiencia que es capaz de cargar los puños antes de tirar golpes como si fueran armas de fuego. Y eso pasa en el tráiler, lo ves en la película y escuchas el sonido y en la película jamás ocurre eso. Aparte de que nos da una de las mejores secuencias de pelea, yo creo que de la historia del cine en la pelea del baño. Y es parte, por eso, por lo que las de Misión Imposible son memorables. Caen en varios de los vicios, entra en la continuidad cuando ya no deberíamos entrar en la continuidad porque Marvel demostró que eso también ya es muy cansado y eso que esta cinta ya tuvo un reboot en la cuarta entrega, pero entonces sí tiene esos problemas de guión donde se engolosina y ahí yo culparía a la dupla de Maguire y de Jerry Maguire, de Christopher Maguire y Jerry Maguire o Tom Cruise, en el cual se clavan tanto. Y aquí sí lo justifico. Es mi juguete, yo hago lo que quiero con él. Se clavan tanto en darnos espectacularidad que se les olvida la cohesión que lograron en cintas anteriores. Pero bueno. Yo aquí digo, yo concuerdo con todo lo que dices, incluido de McHugh, como le dice Tom Cruise a su buen amigo, que ya han hecho varias películas juntos, tanto como actor y director como guionista, porque también McHugh ha hecho otras, incluido Top Gun Maverick, que ahí tuvo como, creo que no es el único guionista, pero también se incluye como créditos, como ¿Con co-guionista. qué empezó? ¿Con qué película empezó a conocerse? Sospecho algo ahí, ¿no? Sí, con The Usual Suspects ganó el Oscar de mejor guionista, claro. O sea, es un gran guionista y también me parece que ha demostrado que sabe tener un gran manejo de estas películas de acción. No. Mi problema es que ahora sí llega un punto en estas películas donde la naturaleza de la misma historia es como, o sea, todo lo que mencionabas, por ejemplo, de Ghost Protocol me parece hasta muy profético del resto de las películas, porque yo siento que primero se piensa en la secuencia y luego en la narrativa que hila todas las secuencias, ¿no? En esta película, particularmente, es muy evidente que solo tiene dos secuencias, es la del submarino y la de las avionetas. Todo lo demás siento yo que va alrededor de eso y yo por mi parte hay cosas que yo lamento mucho que hayan hecho en la película anterior que nomás no tienen un payoff. Primero, Ilsa Faust es probablemente el mejor personaje femenino que tuvo la saga. Y su destino final, su muerte, me pareció muy lamentable. Creo que eso no es culpa de McHugh ni Tom Cruise. Creo que la actriz dijo que ya no quería seguirlo. Literalmente, corrígeme si me equivoco, Dan. Básicamente el problema es de que ella dependía. Recordemos que estuvieron grabando casi una después de la otra, las dos de Misión Imposible, las últimas, las de las sentencias. Y lo que ocurrió es que no había un plan estructurado. Nuevamente, fueron tan buenos en la improvisación que abusaron de ese recurso en el cual esta semana necesitamos que estén todos disponibles. Simon, ¿tienes chances? Sí. Rebeca, ¿tú tienes chances? Sí, perfecto. ¿Y qué vamos a grabar? Entonces tenías a Ilsa Faust, a Rebecca Ferguson, ahí había semanas en las cuales ella había apartado para trabajar, para filmar y no tenía ni una sola escena. Entonces se entiende que se cansó de estar siempre a la espera y dice, pues tengo que comer y yo tengo que trabajar en otras cosas, maten a mi personaje. Entonces se pierde impacto con su muerte y no hay un payoff sobre, pues, en serio, es de las muertes más impactantes porque ella era no la versión femenina, pero sí era el equivalente que Gabriel jamás lo logra hacer y hay otra cuestión que quiero mencionar ahorita. Era si se muere Tom Cruise y continúas con el personaje de Ilsa Faust dentro de la franquicia, no tienes ningún problema, porque demuestra que es igual o más cabrona y más capaz que él, y lo demostró en tres películas. Y rápidamente, el personaje de Gabriel empieza como la persona que hizo que Tom Cruise se tuviera que asociar en esta agencia de gobierno, la Fuerza de Misión Imposible, para que le borraran el pasado. Pero, ¿y luego? O sea, él es el creador literalmente de su peor enemigo que es Tom Cruise. ¿Y luego? Uh-huh. O sea, aprecio que haya esta conexión personal del villano con el héroe, pero se queda muy superficial. Y lo que me gusta mucho de Dead Reckoning Part 1, que tampoco es mi favorita, pero sí siento que es una película
muy superior a la última, a la parte 2. Es que la parte uno también funge como una especie de metatexto de la inteligencia artificial. Mm. Entonces, es literal el poder análogo contra el poder digital. La tecnología tratando de matar al mismo Tom Cruise, a Maverick, ¿no? En su avión. Y me parece que también es un tema que recurre con los pilotos casi anónimos en Top Gun Maverick, ¿no? Donde se pilotean. Nunca vemos a los malos en esa película, es solo una fuerza malvada, casi una abstracción de eso. Y me gusta mucho cómo lo plantean en Dead Reckoning Part 1. Pero en esta, ya después de que mataron a Ilsa Faust, que también fuera de que es un personaje sumamente competente como para cargar con una franquicia, como dices, me parece que también era fundamental para el crecimiento personal del personaje de Ethan Hunt. O sea, ella hasta le dice en una de las películas, pudiste haberte ido conmigo, ¿no? Y abandonar esta vida, pero el güey no puede porque es un agente y su único objetivo es salvar al mundo y salvar a sus seres queridos, que es su familia, que es el equipo, ¿no? Y me parece que cuando la matas, introducen al personaje de Grace, ¿no? De Hayley Atwell. Hay como yo siento que hay un intento como de decir, bueno, Ilsa ya la perdimos, pero esta nueva personaje femenino va a entrar de alguna manera en su lugar. Lo cual creo que funciona en la parte uno, porque también ella es un personaje medio amoral, que existe como, pues ella es una ladrona, ¿no? Una pickpocket, ¿no? No sé cómo se llama en español. Pero Está. y el personaje, ajá, como una carterista, y el personaje también termina en la parte uno uniéndose al equipo, ¿no? Que acaba también muy bien. Pero aquí literalmente en la parte 2 ese personaje yo sentí que no hizo absolutamente nada, que pudo haber sido inserte agente cualquiera, ¿no? Y eso No, también no, no. dije, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dime, ¿qué Ahí voy a hizo? diferir. Es que es como cuando vas a los desfiles de ninjas, no vi ningún ninja, es que todos estaban haciendo su función. Ella era tan rápida con las manos que literalmente lo que hizo, lo hizo de una manera precisa y ya. Es parte del problema que tiene esta cinta. Carajo, ahora yo estoy atacándola en vez de defendiéndola. ¿Qué pasó, Roman? Bueno, ya. Es que, bueno, ya. La cinta nuevamente tiene puntos valiosos y otros en los cuales, por ejemplo, cuando tienes la incorporación de personajes de la primera historia, es así de, eso es como para los anales retentivos de la continuidad. Y la justificación de que aparezca alguien que tuvo tal vez una vida que se fue al carajo por culpa de Tom Cruise, pero que la acepta después y dices que tengo ahora una vida más plena gracias a ese incidente, es de perfecto. Y solo por eso te vas a tratar de sacrificar a que te explote una bomba en la jeta con un grupo de desconocidos, incluyendo el cuate que te arruinó, te dio otra vida. No, o sea, no tiene justificación. Muchas de esas cosas no tienen justificación. Y curiosamente te digo, porque la anterior la vi antes y es una constante y es yo creo que el credo de McQuarrie y Cross es de que cuando al personaje de esta de Grace le están explicando en la cinta anterior sobre cómo Tom Cruise va a llegar, que ella solo tiene que entrar al tren, reemplazar a al personaje de la mujer invisible, de esta de la señorita Kirby, y ella dice, oye, pero es que no puedo confiar en ti, y es parte de lo que aporta Hayley Atwell. Es un personaje que no es profesional, sabe hacer lo que sabe hacer, válgame la expresión, pero no es como para que la metas en misiones y es de, no te preocupes, entra acá. Oye, necesito detalles. Y el personaje de Simon Pegg es de, no te preocupes en los detalles, se nos ocurrirá algo y los detalles siempre se interponen en el desarrollo. Y es así de, perdón, ese es quien, o sea, eso es demasiado, volteando a casi casi a la cámara y Christopher McQuarrie diciéndonos eso de que no te claves en los detalles, eso nos estorba para lo que te queremos mostrar. Está bien porque es su juguete, pero hay veces que uno como que quisiera una mejor justificación como lo que mencionabas de Hayley, pero sí nos podemos seguir con los villanos. O sea, si me hubieran dicho que regresa Solomon Lane o el personaje de Philip Seymour Hoffman, pero ahora interpretado por el actor que sale en Civil War, que también es güerito, que es muy bueno, espérame, pero ahorita lo encuentro. El que subió de peso y bajó de peso, Ay, ¿cómo se Jesse llama? Ya también Plimons. se me olvidó. Jesse Jesse Plimons. Plemons. Que hubieran hecho un recast o que Jesse Plimons era el hermano diabólico de Philip Seymour Hoffman, para mí hubiera sido de o un gemelo malvado, o sea, va. Pero fíjate, un detalle que también no sé qué tan intencional sea, el concepto se abarata mucho cuando se lanza la primera de las dos partes de Death Reckoning. El villano, la inteligencia artificial y todo tenía más importancia tal vez que lo que ocurre actualmente. El personaje se rebajó como a ser un villano ñaqueñaque de los noventas. Y estaba revisando secuencias de acción de los noventas porque cómo olvidar la del tren bala donde de repente hasta hay un helicóptero dentro de un túnel persiguiendo el tren y todo. Y tiene muchísimos VFX, CGI. Las animaciones son muy noventeras porque sí son los noventas.
Y las animaciones de cuando pasa lo del submarino y el submarino, no la secuencia, que esa es espectacular, pero cuando ves el radar y el submarino dispara, eso es de los 90, eso lo hicieron en una versión de Maya 2, entonces no sé si también fue cuestión nostálgica por la cual hay detalles que narrativamente se sienten viejos y no sé qué tan intencional sea eso, ¿eh? Yo creo que es totalmente intencional, ¿eh? O sea, porque creo que hay también una idea que veo estas películas y yo siento que es tecnología de punta para historias de la vieja escuela, pues. O sea, no dándole como un veredicto de esto es una película que se siente anticuada porque se sienten modernas, pero por ejemplo, también el hecho de que el personaje de Ethan Hunt sea casi asexual, donde, digo, sí tuvo una esposa, pero nunca hay una escena realmente romántica. Eso apela a que no estás viendo James Bond, ¿no? Donde James Bond se acuesta con 3, 4 mujeres por película distintas, ¿no? Porque el tipo es ya, y creo que hasta lo dice su jefa aquí en una película, eres una reliquia de la Guerra Fría, ¿no? Eres un güey misógino, porque pues eso era como lo describen en la novela incluso, ¿no? A James Bond. Pero Ethan Hunt, no hay nada sexy, no hay nada sexual en Misión Imposible, ¿no? Que también es una cuestión, Y pues, muy eso, moderna, ¿no? en cierto sentido, sí, fíjate, es curioso porque también para películas desde hace 10 años a la fecha, muchas de las audiencias modernas no quieren que los personajes casi sean asexuales, lo cual se me hace aborrecible en la mayoría de las historias porque niegas parte de la identidad que va relacionada con el género y el sexo de los personajes. Y sí, desde la muerte o el rescate de uno de sus amores pasados, él se vuelve completamente asexual. Hay secuencias en las cuales dices, ya ves a Rebecca Ferguson, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Y donde terminan, por ejemplo, en el anterior, con ella dándole un abrazo y dices, qué bonita relación. Pero también es Tom Cruise reconociendo que, pues, güey, yo ya no soy sex symbol, ya no tengo el sex appeal en cierto sentido. No voy a tratar de forzarlo. Y ahorita es más bien como el tío loco que de repente anda en moto todo el tiempo y de repente hasta puede gritar pongan Caifanes, porque recordemos que en la segunda cinta de Misión Imposible hay una canción con Saúl Hernández, vocalista de Caifanes. Que digo, ese es buen dato de trivia, Dan, porque yo no sabía, pero sé que ese soundtrack es otra cosa que yo lamento que nunca continuó la serie. ¿Por qué no hicieron un soundtrack tan chingón como el de Misión Imposible 2 que incluía también a bandas como Metallica, como Limp Bizkit? O sea, es muy nostálgico ese soundtrack y yo extraño también en general los soundtracks. Y creo que esto de la cuestión asexual del personaje es un síntoma de estos tiempos porque podríamos hablar de otra franquicia como John Wick. Después de que la esposa de John Wick fallece y que es el punto pues ahora sí que el conflicto emocional del personaje en la primera película, luego obviamente lo del perrito, pero ya después de eso, nadie se le ocurre que John Wick se empareje con nadie, ¿no? O sea, nunca hay una escena donde John Wick, aunque regresa con Halle Berry, bueno, ahorita vamos a tener a Valerina, no sé si con Ana de Armas vaya a pasar algo, pero lo dudo mucho, pero ya son personajes completamente como que atrapados en la propia misión, pero nunca distraídos por el sexo opuesto, ¿no? Sí, entonces su misión, si decidieron aceptarla, es vivir en el celibato. Bueno, vamos a cerrar lo de Misión Imposible para hablar acerca de otras franquicias que han tenido problemas para cerrar y también hay casos exitosos. Pero repasando la taquilla, y es interesante, 1996, Misión Imposible, nivel mundial, sin ajuste inflacionario, cabe destacar, 457, que en ese momento era la bomba. Misión Imposible 2, que es del 2000, 4 años para hacer una película, porque también esto es interesante ver cómo se fueron acelerando los flujos. Para esa película del 2000 son 549 millones. La tercera en el 2006, 6 años después, 399 millones de dólares. Ojo, porque Tom Cruise todavía seguía más activo haciendo otro tipo de cintas. Después tenemos Ghost Protocol 694, Rogue Nation 688, Fallout 786, este es del 2018. Y ya desde que entra con Christopher McQuarrie es de hagamos más rápida porque fue 2015 Rogue Nation, 2018 Fallout, 2023 Dead Reckoning con 565 y la actualmente lleva registrado 5 millones de dólares porque hay 2 mercados que registraron. Entonces, obviamente, para los 400 que es de estas películas la más cara, no creo que sea la más cara en toda la historia, porque también recordemos que hay matemáticas de estudio que yo me pagué a mí mismo mucho, o sea, es como, ¿quieres hacer una película con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio? Ahí ya fueron 80 millones, nada más por el simple hecho de que revisen un guión y tengan una junta contigo, entonces ahí se pueden inflar los presupuestos.
¿Cierra de manera satisfactoria o insatisfactoria, como sugiere este título, esta franquicia? Eh, Nos vamos a pelear, ¿verdad? Nos vamos a quitar los guantes y pelear. Sí, y bueno, a ver, pero vamos a dividir. Primero, Ajá. en una época en la cual, porque por ejemplo, cuando surgió la película de The Dark Knight, yo era de, no necesitamos una tercera, pero a fuerzas hay que hacer trilogía porque unas dos entregas no venden tan bien como una tercera y de repente hagamos una cuarta. Vamos a dividirlo. La trilogía original de Misión Imposible, del 1 a la 3, antes de la reinvención, ¿cierra bien, cierra mal o qué carajos pasó? Eh, Cierra mal también, porque también recordemos, o sea, y ahorita vamos a hablar de los otros casos más específicos. Cuando hay una serie donde no hay un plan o una estrategia de un inicio, un desarrollo y un final, generalmente, pues no hay como una unificación, pues, o sea, no hay Cuestión. como sí, una cohesión, exacto. Entonces, pues tenemos la uno de Brian De Palma, la 2 de John Woo y la tercera de J.J. Abrams. J.J. Abrams, pues hasta ese momento no había dirigido una película, trabajaba exclusivamente para televisión. Alias es como el campo de entrenamiento para su Misión Imposible. John Woo viene de la escuela de acción de Hong Kong, entonces tiene su propio estilo. Brian De Palma viene más de thrillers, ¿no? En homenaje a Alfred Hitchcock. Tres cineastas con tres estilos totalmente distintos. En todas, pues obviamente el personaje de Tom Cruise es central, pero más sin embargo, por ejemplo, regresando a lo que hace la primera película, en 1996 no existía Reddit o las redes sociales para que los fans de la serie de televisión vinieran y chillaran. Pero esa primera película hace que Jim Phelps, que era el protagonista de la serie de Misión Imposible, fuera el villano de tu película. ¿Sabes cuándo yo vi que hicieron eso que encabronó a todos los fans? Cuando Scooby-Doo en su versión live action hizo que Scrappy-Doo fuera malo. ¿Cómo se atreven, chingada madre? Eso lo escribió Entonces, James Gunn, creo, ¿no? James Gunn es guionista de ambas Scooby-Doos, dato de trivia, sí. Pero no, esa original también matan a todo el equipo original en esa película. Y pues obviamente Tom Cruise hace su equipo. Luther también es la primera aparición del actor que ha salido en todas, excepto una película, ¿no? Que creo que no No, él salió se salió Luther. en todas. Vince, ¿cómo se llama? Pero no hubo una donde solo salió en una pequeña escena, un cameo. No recuerdo si en Sí, la. o sea, pero salió. O Pero sea, bueno, es el Artudito 3PO de la saga de Misión Imposible, ¿no? Salen en todo. Pero yo creo que esa serie no tuvo eso, no fue cohesiva justo por eso, ¿no? Diferentes guionistas, diferentes directores, diferentes interpretaciones del personaje. No fue hasta McHugh y Tom Cruise donde ya empezamos a pues, ver una cierta narrativa donde, pues, digo, yo en mi caso voy a decir que los dos finales, tanto la trilogía como la última, no son satisfactorios, pero por razones muy diferentes. ok, bueno. Eso fue de la primera parte. Ahorita vamos a hablar de la segunda. Creo que también coincido, la trilogía original no funciona. Curiosamente, la segunda trilogía, y voy a hacer trampa antes de que pasemos ahora a la discusión del cierre de la saga, es la trilogía de Maguire en la cual entra como. Es que nuevamente la producción de Ghost Protocol es súper interesante. Brad Bird entra como director en lo que Cruz estaba revisando nuevamente cuando los guiones no le convencían, los directores no jalaban. Él se hizo amigo de J.J. Abrams, quien le estaba pasando tips y hasta recomendados que se utilizaron en los guiones. O sea, pudo haber una época en la cual hasta Roberto Orci pudo haber sido uno de los guionistas. Ahí te lo dejo. O sea, pudo haber sido en esa cuestión. Que en paz descanse, por cierto, perdón. Que en paz espante, efectivamente. Y fíjate, hay trabajos del que se me hacen bastante decentes. Se da la ruptura con Paramount porque por los escándalos de Tom Cruise, él se volvió persona non grata, así como el tío Larcy o como nosotros en el Festival de Morelia, en el cual simple y sencillamente no queremos tener nada que ver con él. Y después, la segunda trilogía, que es Ghost Protocol, Rogue Nation y Fallout, para mí termina increíble. Y después de eso ya no hubieron más películas, ¿verdad? Oh, carajo, no. Bueno, aquí, y ahora sí ya por el punto de pelea antes de regresarte al micrófono, sí me gusta cómo cierra, con una anotación que es una perspectiva restrictivamente personal, ahora sí que me estoy restringiendo a mí mismo en esto, que los cierres de las sagas, usualmente cuando tienes, por ejemplo, una trilogía, usualmente la segunda película es la mejor, porque es cuando tienes los puntos de conflictos más fuertes. Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, no sé, Star Wars y El Señor de los Anillos, que son los dos grandes ejemplos. Y usualmente cuando tienes el cierre en la tercera entrega es cuando tienes. La primera es de establecimiento, o sea, una historia en tres actos, ya sabes, es establecimiento, conflicto y resolución.
Y cuando tienes el conflicto usualmente es la parte más interesante. Entonces, en ese sentido es muy complicado que tengas un cierre que tenga los picos altos que te pueden ayudar a emocionar. Y en este sentido, la película tiene, hay una cosa que sí me hubiera gustado ver y que no hicieron y que plantan las semillas acá, y es de, comprométete con que vas a dar el cierre. No quiero que me mates a todos los personajes porque esto no es Final Destination, que como me divierto con esas películas, o American Horror Story, donde tienes que matarlos a todos y dar la pauta al siguiente equipo. Pero te plantas semillas para que Benji, tú eres el que vas a sacar, Simon Pegg, tú eres el que va a seguir con la misión imposible. Y para mí fue de, ok, sin el personaje de Ilsa Faust, Benji, cuando él toma un papel más activo nuevamente desde la cuarta película, cuando ya no es el tipo de escritorio, sino que también participa en las misiones, se me hace interesante que él arme la siguiente generación de Misión Imposible. Y si Tom Cruise muere en algunas de las secuencias, se sacrificó por todos los demás, no tengo bronca, hubiera cerrado tal vez de una mejor manera porque dejas ya descansar al personaje. Tendrías que dejar descansar la franquicia y tal vez aplicar un James Bondazo en el cual, cuando entra Daniel Craig, tienes personajes que repiten de la saga anterior, pero estás renovando con otro tipo de actitud que tal vez ya el mismo Tom Cruise no te puede dar. Para mí eso hubiera hecho que tuviera un mejor cierre y con lo que sí, para mí cierra de manera satisfactoria es porque da varias de las secuencias más arriesgadas, más emocionantes, o sea, la del submarino no tiene madre, y que son aproximadamente 17 minutos sin diálogo, los cuales funcionan porque tuviste mucha sobreexplicación antes, entonces ahí es donde entiendes la justificación, no ejecutada de la manera más elegante, pero dices, eso era necesario para que esto tuviera el peso en secuencias que no tienen nada de diálogo y que nuevamente es un previo de lo que va a pasar cuando Maguire y Tom Cruise graben en el espacio. Yo creo que ahí se están entrenando, por lo cual yo digo, sí cerró, no de la mejor manera, pero de una manera satisfactoria para mí. Vamos para la otra perspectiva. Sí, yo donde yo debo refutar es donde no importa qué fuegos artificiales con tu producción hagas. Tom Cruise arriesga su vida con los stunts. Es un equipo increíble que ha amasado a lo largo de todos estos años para lograr escenas que verdaderamente se te cae la boca de cómo la hicieron. Sin embargo, si no tienes un sentido de peligro o de genuino interés por lo que les suena a los personajes, nada de eso sirve. A mí me pasa de que todas las películas, por ejemplo, el clímax de la película anterior en el tren, se me hace una secuencia excelentemente lograda, pero también porque tenemos al personaje de Grace en una situación totalmente incómoda para ella porque ella es su primera verdadera misión, donde tiene que ponerse una máscara y ser la viuda blanca y todo ese momento que también, algo que yo debo decir, a esta película le falta mucho humor, que es algo que caracteriza a las otras. La película es tan seria porque el conflicto es tan serio, es literalmente una película de desastres, estamos tratando de salvar el mundo porque bien lo dicen estas escenas incesantes de exposición. Básicamente hay dos escenarios nada más donde Ethan Hunt logra matar a la entidad, pero también destruye el ciberespacio y todas las comunicaciones de todos los países del mundo están en riesgo y van a acabar matándose los unos a los otros, o dejamos que la entidad sobreviva y la entidad va a hacer lo que quiere y va a matar a la humanidad entera, ¿no? Eso es básicamente el escenario que plantea la película. Entonces yo digo, en estos escenarios donde se nos habla mucho, pero indirectamente, es decir, todos los personajes que discuten son la señora presidenta con su gabinete y generales, y la entidad solo le habla directamente a Ethan Hunt una sola vez en toda la película, que es cuando se pone aquí como un tipo visor o no sé qué para hablar con él, que es una secuencia que me dio un poco de risa por lo absurda que es, pero de ninguna Muy manera novetas. es muy noventas cuando, uy, el internet, uy, peligro. Y lo que a mí me causa un conflicto, que me recordó un poco a otra saga, que es como la saga de Harry Potter. En la película 4 donde Ralph Fiennes toma el papel de Voldemort y regresa, y de hecho matan a Robert Pattinson ahí, uno de sus primeros roles, yo digo, no mames, ya regresó Voldemort. En la siguiente película lo ocultan hasta literalmente 2 horas después en el clímax, y yo digo, oye, ¿dónde está Voldemort? ¿Por qué no aparece en pantalla? ¿Por qué estamos solo hablando de un personaje que ya me habías introducido antes y ahora chingados no lo veo? Y lo mismo me pasa en esta película. Es como, ¿quién es la entidad, no? Sé que es un abstracto, sé que no es un... Nunca hicieron lo que yo en algún momento pensé que dije, la entidad va a tomar
un robot gigante que se va a enfrentar a Ethan Hunt y va a ser como un monstruo mecanizado y que va a ser como el villano de tu videojuego, ¿no? Pensé que eso iba a pasar, qué bueno que no lo hicieron. Pero también digo, no sentí absolutamente nada. La secuencia de las avionetas es impresionante, pero me recordó a la escena con Henry Cavill de los aviones en la película de Fallout, que es una secuencia increíble, porque si bien recuerdas, en esa escena no solo era Tom Cruise tratando de recuperar lo que tenía colgado Henry Cavill, pero al mismo tiempo estaban tratando de detener una bomba nuclear, Benji, el equipo, junto a la ex esposa de Tom Cruise, de Ethan Hunt. Entonces, te daba como un sentido de riesgo, como mutuo. Aquí lo repiten, pero con Grace, donde la verdad yo no siento ningún apego emocional con Grace, con Ethan Hawke y Grace. Entonces, la verdad, aunque para mí estaba viendo yo una serie de stunts muy chingones, pero no sentí nada. Y por eso la película también, su duración se me hace brutalmente larga. Es una película que yo le hubiera quitado media hora fácil y siento que no hubiera perdido nada. Y por eso me frustró mucho. No es que la odiara, no es que dijera la película ya famosamente la frase de Jump the Shark, ¿no? Donde ya hicieron algo tan ridículo que ya nada tiene sentido, pero la película me cansó mucho y es la primera vez que puedo decir eso de una misión imposible. Todas las misiones imposibles son largas. La anterior es larga, también dura 2 horas y media, pero nunca me aburrió porque yo estaba siempre involucrado. Aquí yo no estuve involucrado y por eso me cansó. Y pues bueno, aquí la vamos a dejar porque solo hemos hablado de Misión Imposible. Bueno, ustedes en los comentarios pueden dejarnos precisamente si les gustó o no les gustó, desde luego, ya que la vieran. Méntenos la madre si ignoraron la advertencia de que había spoilers y ya se chutaron hasta el final. Sobre todo me encantó porque al final te quedaste después de los créditos, ¿no? Después de donde te dicen filmada en tantos lugares y dice James Bond regresará. Un momento, van a ser cruces de franquicias, ya no va a ser Ethan Hunt. Regresará, imagínate. Es que antes de pasar a las otras franquicias, en parte es por lo que me gustó la de James Bond, porque sí tienes un cierre matando al personaje, que es ficción, sabes que se venía otro reboot, o sea, pero por lo menos con eso cierras de una manera. Por eso a mí me hubiera gustado no ver desde luego el ranazo de Tom Cruise porque no se le abre el paracaídas o qué sé yo. Pero ya para finalmente tener ese cierre de capítulo y que efectivamente se sintieran que los bisteces estaban bien elevados, que los stakes estaban muy, muy arriba. Sí, es que aquí la amenaza es tan grande que nuevamente es difícil conectar, pero bueno, ya. Vamos a hablar de otras franquicias, o bueno, tal vez un último punto. Nada más el punto que yo quería hablar, que regresando al tema de la última película de James Bond, donde pues James Bond se muere, se sacrifica por el bien de la humanidad y de su familia también, porque tiene una hija. Yo siento que el personaje de Grace es lo que debía haber sido el personaje de Ana de Armas en esa película de James Bond. Es decir, es un personaje que tiene una secuencia padrísima en Cuba, que a mí me encanta esa secuencia. La muestran como un agente amateur que admira a James Bond, porque pues él es un agente ya con trayectoria, pero el personaje no se introduce ni como un interés romántico, porque él ya es un hombre mayor que aparte tiene al amor de su vida y ya hasta tiene una hija. Entonces, Ana de Armas nunca iba a ser el prototípico personaje femenino de James Bond, pero solo sirve para esa secuencia. También tenemos el personaje de la nueva 007, donde varios fans pegaron el grito en el cielo porque como una mujer negra iba a ser 007. Sabemos que el plan no era que sustituyera al hombre blanco James Bond, sino nada más es una designación, y tenía sentido porque estaba retirado James Bond en esa película. Entonces, me gusta mucho más cómo trabaja en esa película, a pesar de que Rami Malek no es un buen villano. Es un villano genérico James Bond, pero esa película sí tiene, como dices, los bisteces, los stakes, y por eso creo que esa película funciona mejor que esta última de Misión Imposible. Pero bueno, ese ya, doy mi cierre. Pasemos ahora sí a franquicias y vamos a hablar probablemente, vamos a ver si podemos mencionar 5 en total. Ya hablamos de Misión Imposible. Aquí tenemos la reacción dividida. Vamos a hablar de algo que no genera escozor entre los fans y que todos aman universalmente todas las distintas entregas y que nos ha dado hasta trilogías de trilogías y continúa en televisión. Star Wars. ¿Qué onda con la trilogía original? ¿Cerró bien? La trilogía original es la trilogía que es el episodio 4, 5 y 6, ¿correcto? ¿Es correcto? Sí, cerró bien, porque recordemos también,
George Lucas solo dirigió la primera película de Star Wars, que curiosamente cuando estrena en 1977 solo era Star Wars, no era el episodio 4 A New Hope. Eso se lo ¿Mm? sacaron de la manga después cuando decidieron que iba a ser una trilogía, y además iba a ser una trilogía cuyas precuelas se iban a estrenar mucho tiempo después. Eso no sé en qué momento del proceso pasó, digo, ya hace que todo sea muy confuso, pero yo digo que cierra bien porque en efecto redimes al villano como el padre de tu protagonista, derrotas al emperador y tiene un final feliz que si ahí acabara Star Wars, acabaría de forma satisfactoria, ¿no? Porque pues ganaron los buenos, perdieron los malos, cierra la historia, no deja ahí y cabos sueltos, cosa que sí dejan algunas de las películas que les seguirían, pero yo diría que cierra bastante bien. No me encantan los Ewoks, pero aparte de eso, todo bien. Y la menciono porque es un caso cercano en el sentido de que tuvo distintos cierres. La trilogía de precuelas, curiosamente, creo que muchos dirán que cierra bien porque te presenta el personaje que querías ver ya con la conversión completamente de ser la esperanza para ser la amenaza y no precisamente fantasma. Curiosamente, esa trilogía de precuelas creo que se ha estado revaluando en los últimos años. Cuando ves que el episodio uno que era pura política, y cómo puedes crear conflictos intergalácticos basados en aranceles y de repente es de, ah, caray, sí es cierto, eso es lo que nos está pasando ahorita con Trump. Y ojo, se ha revalorizado más que nada por el trabajo de Dave Filoni y Jon Favreau. Dave Filoni entró al universo de Star Wars haciendo la serie de Clone Wars. Así es como entró. Y pues bueno, casi todas las historias de Dave Filoni están directamente entrelazadas con las precuelas. Es por eso que se les revaloran. Sé que hace unas semanas tuvo el aniversario del episodio 3, que se estrenó en salas de cine con muchísimo éxito. Creo que hizo 20 millones de dólares para un reestreno. La verdad es impresionante un reestreno 20 años después. Pero sostengo que esas películas no han envejecido nada bien, ni en argumento, ni en efectos especiales. De hecho, el episodio 2, El ataque a los clones, es una de las primeras producciones hollywoodenses digitales, es decir, con cámaras digitales de la época, hablando del 2002. La película ha sido también limpiada y en 4K remasterizada, pero de todos modos es una película que sus pantallas verdes y todo el CGI que tiene no lucen pues a la par de las películas más recientes de Star Wars. Sin embargo, se le recuerda con cariño, pues porque muchos de nosotros, incluido yo, en 1999 creo que se estrenó el episodio 1, pues yo tenía 9 años, entonces pues yo la fui a ver 4 veces al cine con todo y Jar Jar Binks. Me pareció una película pues bastante lograda como blockbuster, pero comparado a la trilogía original pues fue una gran decepción. Y el cierre completamente de las sagas cinematográficas hasta el momento, porque como sabemos, esa franquicia seguramente ya se han anunciado varios proyectos con muchos falsos arranques. Recordemos que del universo de Game of Thrones, no, del universo de Knives Out, no, no sé, ya no sé ni quiénes están ahorita para candidateados. Pero el cierre total de la saga de las 9 películas en el cine, ¿qué tal? Bueno, ahí yo doy el adelanto. Disclaimer, no soy fan de Star Wars. Hay muchos que creen que si eres ñoño a huevo te deben de gustar, a lo cual yo digo, como que ¿por qué? Y la cuestión es de que yo era fan precisamente de la segunda de esa secuela. Ryan Johnson se me hizo que era más propositivo. El problema es que como no había dirección, pues simple y sencillamente aplicaron un Misión Imposible antes de que Misión Imposible tuviera forma, al cambiar de directores. Y las últimas dos cintas se dieron reversazos sobre lo que querían contar, por lo cual pues es un experimento fallido, aunque a nivel taquilla, pues obviamente, carajo, el regreso con el remake del episodio 4 para hacer el episodio 7 es una de las películas más taquilleras de la historia y para atraer la atención tanto de chavos como que de rucos. Pero en general, yo digo que es fallido. ¿A ti cómo se te hizo y el cierre general de esa saga de Star Wars? Absolutamente atroz, o sea, es fallido, es ser muy amable. Eh, Concuerdo totalmente que la película de J.J. Abrams es una especie de remake, reboot que se necesitaba hacer. Era necesaria para que una nueva generación recordáramos el encanto de las originales, pero a la vez negáramos porque hubo un tiempo en que las
pues de hecho por eso vendió Star Wars George Lucas, por cómo se recibieron las precuelas. Y la gente la odiaba, solo hay una revalorización después. Pero bueno, la idea era regresar a sus orígenes y qué mejor que hacer una especie de soft reboot y un remake, ¿no? No me parece una película horrible, esa primera de J.J. Abrams, sin embargo, derivativa, pues evidentemente. La película de Rian Johnson me parece igual propositiva, aunque también tiene claros defectos. También en su narrativa, tiene escenas así también que dice uno, bien se las pudiste haber quitado Rian Johnson. Y yo soy extremadamente fan de Rian Johnson, ¿eh? Nada más paréntesis, estoy viendo Poker Face, me quedé un poco desactualizado con la primera temporada. Buenísima serie, buenísima. O sea, de verdad, si no la han visto, chéquenla. Pero lo que hizo Kathleen Kennedy, que estaba a cargo de la dirección de Star Wars para Disney, fue hacer una como tipo, escuchamos a los fans que no les gustó The Last Jedi y vamos a traer otra vez a J.J. Abrams para que retconee una película que se estrenó apenas unos 2-3 años antes y tomar la nostalgia haciendo unas piruetas que yo nunca he visto en la historia del cine que hagan semejantes cosas tan radicalmente absurdas como regresar al emperador cuando no tiene sentido cómo regresa, ¿no? Y algo que me molesta mucho de la fanática de Star Wars, yo era fan de Star Wars, pero lo que me choca es que me digan, oye, es que tú no sabes de Star Wars porque no has leído los 20,000 cómics, no has jugado los 3 videojuegos y no viste la serie animada de televisión que solo duró 2 temporadas. Güey, si ves una película y tiene unos agujeros de guión que tú estás tratando de parchar con una serie de televisión, un cómic, etcétera, es que está mal contada esta madre. Eso no me vengas tú a justificarlo. Y esa madre justo eso. ¿Por qué regresó el emperador? No, es que hubo un libro donde decían que el emperador sí se murió, pero este es un clon. No Ajá. mames, güey. Se lo sacaron de la manga porque era, vamos a utilizar la figura del emperador nostalgia y tenerlo como villano que no tiene sentido alguno porque ya habíamos establecido que Kylo Ren iba a ser el nuevo emperador. Pero como eso no les gustó a algunos fans, pues lo vamos a retconear y terminar con una de las palabras, con una de las frases más absurdas que yo he visto en una saga, donde nuestra protagonista Rey nos dice, ¿cómo quieres que me llame? Soy Rey Skywalker. Ahora voy a ser una Skywalker. Perdón, el lenguaje que voy a utilizar, chinguen a su madre. Eso es una cosa que no tiene sentido alguno, ni con el personaje, ni con la historia que estás contando. Pero bueno, aquí mi rant, porque cuando se estrenó esa película ya hice muchos corajes. No, sí, perdón por echarle sal a la herida y traer nuevamente esos temas, pero porque es una de las franquicias más conocidas y bueno, sí, de alguna manera el emperador Palpatine regresó. Curiosamente, algo de lo que mencionaba sobre la metacontinuidad e incorporación de otros medios nos lleva a otra saga que yo creo que ahí en su momento no nos peleamos, pero sí discutimos. De hecho, tengo un video donde hablo de la cuarta entrega que para mí es la tercera entrega de la trilogía real de secuelas de Matrix, el cual es una película y después surgió una trilogía que no debería de existir en cierto sentido, pero que esas últimas 3 películas forman parte de otro bloque. Y lo menciono porque nuevamente la primera película pegó, entonces tenemos que explotar y ordeñar la vaca lo más que se pueda. Y curiosamente ahí en ese momento los hermanos, ahora hermanas, que fíjate, estaba viendo que son Lily, Laura y Julie Wachowski. Ahora se entera uno precisamente del árbol genealógico, no únicamente de Lana y de Lily. Pero es súper interesante porque tuvieron uno de los primeros experimentos transmedia, odio esa palabra porque también está en noventas, en los cuales tenías continuidad en las animaciones de los Animatrix, por ejemplo, en su momento. Las 2 películas se lanzaron a los pocos meses de diferencia y había un videojuego que era parte vital en teoría, tanto eso como uno de los cortos al menos, con la historia principal de Reloaded Revolutions. ¿Cómo cerró esa así? ¿Cómo se llamaba la última? ¿Re qué? Porque era con Re también. La cuarta es Sí. Matrix, Me Dios encanta mío. porque, ajá, ahorita saco el nombre, perdón. Sí, la edad hace que uno ya no. Resurrections, perdón, es que me acordaba era con R. Que a mí me agradó, también es producto de otra época, pero bueno, la saga a ti, ¿qué tal te pareció? Ya, si quieres considerar las 4, o no funcionan como 4, ¿qué pedo ahí? No hay de otra, hay que aceptar que son canon, ¿no?
Yo le tengo mucho cariño a la primera película de Matrix, se me hace todo un clásico porque es una de esas películas que también yo puedo decir, fui a verla sin ningún tipo de expectativa al cine en 1999 también, que fue un gran año para el cine, cabe mencionar. Pero la vi y me voló la cabeza, todas estas cuestiones de la simulación, ¿no? Y que todos los seres humanos nos están usando como pilas, los robots. O sea, realmente no es que sea algo que fue totalmente nuevo. De hecho, citan muchas referencias las Wachowskis, como desde el anime hasta ciertas novelas. La teoría de la simulación es una teoría que viene, creo que desde los 60s o 70s, proponiéndose. Entonces, es una película, pues que lo innovador fue la manera en que nos lo contaron y una película que también la puedes ver hoy y todavía se sostiene. Pero las secuelas, curiosamente, con todo lo que mencionabas, yo consumí tanto los cortos animados de Animatrix como los cómics de Matrix, que también son complementos. El juego Enter the Matrix, el videojuego que describes, donde uno de los personajes principales es el personaje donde sale la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Eh, y la verdad es que el juego es un rip-off de Max Payne, aunque Max Payne es un rip-off de Matrix porque también tiene el slow-mo, pero funcionaban muy bien, yo estaba muy emocionado. Si nos da tiempo voy a contar una anécdota graciosa con las de Matrix. Matrix, la tercera, fui fan de Matrix Reloaded, que es una película que eh, a nivel guión es un desastre, te trata de meter demasiadas cosas. Me gusta la idea del arquitecto y de limpiarse el culo con seda y todo. Se me hace muy divertido los personajes dentro de la Matrix. Pero la tercera parte tiene algo que yo no he visto hasta la fecha, que tuvo un estreno simultáneo en todo el mundo. Y no me refiero a un estreno simultáneo en todo el mundo del mismo día, A la literal misma la hora. misma hora. ¿Sabes a qué horas la vi yo cuando se estrenó en México? A las 8 de la mañana. Entonces, yo estaba estudiando en la prepa, mi papá se tuvo que inventar un papel como del doctor para que yo pudiera faltar y me justificara una falta porque tenía examen ese día y nos fuimos a una sala de un Cinemex aquí en Querétaro donde además nos regalaron carteles de la película. Entonces yo era como un niño emocionado. Me emocioné mucho hasta que vi la película porque también me resultó una triste decepción. Tiene un par de secuencias buenas, pero hay otras cosas que también, ojo, hay cosas que son imprevistos que alteran el producto final. Por ejemplo, The Dark Knight Rises se vio afectado por la muerte de Heath Ledger como de Joker. El Joker originalmente sí iba a aparecer en la tercera entrega, pero por respeto no lo quisieron castear de nuevo. También hay un personaje en Matrix que falleció, una de estas, de las mujeres, que la adivina o la oráculo, perdón. La hora, ajá, de Oracle. De Oracle, esa, la que la interpretaba, falleció la actriz y la recastearon, pero lo justificaron en la película diciendo, pues en Matrix tú puedes cambiar de cuerpo, ¿no? Entonces no importa, somos todos programas, así que vale madres. Entonces yo la vi y todas las ideas, pues la película, la tercera película es como una película de guerra, entran las máquinas, a Zion y todo, entonces me decepcionó y yo dije, pues bueno, me decepcionó, pero tampoco fue un desastre. Creo que las películas de Matrix no envejecieron bien, la 2 y la 3. Pero ahora hablando de la 4, y yo te quiero preguntar, Dan, porque tú si eres fan, aquí nos vamos a pelear otra vez. La 4 se nota el metatexto muy, muy, muy marcado, más que cualquier otra de las Matrix, porque recordemos que esta película no fue codirigida por las Wachowskis, fue dirigida nada más por Lily, ¿no? Lily Wachowski Por lana. por Lana Wachowski. Entonces, creo que Lily Wachowski no quiso hacerla, literalmente no lo... De hecho, dentro del metatexto de la película misma existe Warner Brothers, existe la franquicia de Matrix dentro de la película y hablan como de si los directores no la quieren hacer, pues Warner se las va a quitar y las va a dejar a alguien más, ¿no? Lo cual es irónico porque dicen que va a haber otra Matrix donde ya no va a tener la participación directa de las Wachowskis, ¿no? Que me parece sumamente irónico. Pero esta última película a mí se estrenó en pandemia, sé que el presupuesto también se infló a una manera donde la película a mí me parece que tiene efectos especiales muy deficientes, más en comparación con las anteriores que en su tiempo pues tenían efectos hasta revolucionarios. Pero la película nunca me convenció ni del argumento, ni del regreso de Neo y Trinity. Morpheus también ni siquiera es Lawrence Fishburne, es otro actor. Entonces me pareció como una película muy absurda en un sentido de queremos
have their cake and eat it too, como dicen en inglés, ¿no? Queremos hacer una película de Matrix, pero a la vez un comentario sobre la situación de los blockbusters actuales utilizando como ejemplo Matrix, ¿no? Sé que mucha gente es fan justo por eso, pero a mí como fan genuino de las películas de Matrix me pareció como una manera de abaratar el poder que tiene la original y la historia de Neo, pero pues no me gustó nada, básicamente. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero hay un video precisamente en el cual se hizo el análisis en su momento y lo encuentran en el canal de Churros y Palomitas. Lo voy a enlazar al final precisamente de este video si quieres más, ve para este lado. Y precisamente eso depende ahí de la visión. Es como lo que pasó me voy a ir a uno de los ejemplos más clásicos y que tal vez va a ser la siguiente trilogía de la cual vamos a hablar. Zack Snyder con Batman contra Superman. La edición del director está más chida que la edición comercial porque hay mejor desarrollo del plot, de la historia, etcétera. Pero de repente, Snyder en su trilogía de superhéroes, de Superman, se puede decir que es la trilogía de Superman, de hecho, que termina en la Liga de la Justicia, tiene cosas que sí es lo que a ti te importa, de manera similar a lo que pasó con las de Misión Imposible. No importa, lo demás es nada más relleno porque yo quiero que me lleves estos puntos son los relevantes para ti. Y la cuestión es que en el caso de las Wachowski es interesante porque ellas son las autoras, o en este caso una de ellas es la autora que continuó con el trabajo, la otra decidió dejarlo. Y es de, si me van a pagar millones y alguien se va a cagar en este trabajo, lo voy a hacer yo y lo voy a hacer de una manera que por lo menos sea digna en cierto sentido. Y por ejemplo, para mí era eso, porque aparte es tu obra. Y nosotros como fans creemos que tenemos derecho, esto ya lo he discutido yo, sobre todo cuando se habla de piratería, tú como consumidor no tienes derechos aunque creas que existe la Profeco, tú estás dependiendo y mamando el trabajo de alguien más. Quien en realidad tiene el derecho sobre la obra es el autor y te va a dar lo que esta persona decida, que si no sabe lidiar con manejos de estudio o si no puede lidiar con manejos de estudio, por ejemplo, tiene que obedecer esos mandatos, pues son otras cuestiones y circunstancias y recordemos que tenemos actores, directores, guionistas que tienen los huevos bien puestos y dicen, pues entonces yo no juego y me voy a hacer mis videitos caseros de una película de 27 días que la voy a proyectar solo allá en Suecia o algo por el estilo, pero porque tengo una visión de autor. Y en este caso fue muy consistente el manejo. A mí te digo, sí, igual reconociendo también defectos, pero a mí sí me gustó más porque nuevamente ahí se defiende el autor y también se burlan de sí mismo, o sea, hasta te mencionan que era de Catrix, ¿no? Una Matrix, pero con gatos, porque eso es lo que pega. Y eran los ejecutivos de Warner diciendo eso, mucho más adelantado a parodias más recientes como The Studio, que es una serie que ha estado pegando bastante. Pero entonces, si se cagan sobre sus términos. Nuevamente, por eso para mí The Matrix es la película y es la excepción. Y tiene una trilogía después, porque esas tres películas curiosamente cierran bien un ciclo per se, a pesar de que la última te da la reinvención, porque ya es nuevamente nuevos universos ficticios que se están creando, pero ahora con IA, que es el gran villano de nuestro episodio en este momento. Vamos a pasar, a ver, nada más porque lo acabo de mencionar, la trilogía de superhéroes de Snyder. Sabemos que Snyder es un condenado, ha querido hacer proyectos muy ambiciosos. Después, los que se quejaban de Kathleen Kennedy por no comprarle su franquicia de Star Wars, después de que vieron la mierda que hizo, que yo no he visto hasta el momento, entonces sé que hay fans que hizo, pero con Netflix, con su universo rip-off de Star Wars, pues es un director que ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas muy cuestionables. Y yo defiendo, por ejemplo, Man of Steel porque él se salió completamente de su estilo característico, cámara en mano, nada de slow motion, prepárate con otras cuestiones, y después pues lo obligan, ahora sí que los estudios a regresar a usar slow mo, pero yo digo que su trilogía de DC cierra en un punto muy alto, siendo curiosamente la Liga de la Justicia en formato 4:3 blanco y negro que solo se puede ver en Max, el mejor cierre tal vez de una trilogía de superhéroes. Y ya los vi con sus comentarios, sobre todo los Marvelivers mentándome la madre. ¿A ti cómo se te hace eso como trilogía per se, las 3 cintas de Snyder? Chin, pelea. Tengo que ponerle un asterisco a esto porque a mí me parece una trilogía forzada, no forzada por imposición del estudio, porque originalmente sabíamos que Justice League iba a tener una segunda parte. Sabemos que películas, ajá. Y con Flashpoint, obviamente era la idea. Por ejemplo, hasta hace poco escuché que el cast de los actores que hacían de los papás de Bruce Wayne
iban a regresar para Flashpoint. Íbamos a tener a Thomas Wayne como protagonista de Flashpoint también, como Batman, ¿no? Entonces, claramente quedó truncada la visión, digo, todo esta, la saga de Snyder y cómo terminó el proyecto, ya todos se la saben, y si no saben, también Dana ya ha hablado muchas veces de eso. Yo voy a confesar que su versión, el Snyder Cut de Justice League, me parece la mejor de esa trilogía. Yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, y ahora con el estreno de Superman de James Gunn, a ver si le dedicamos un programa, Dan, porque yo soy el hater de Superman, hater. Nunca he sido fan de la historia y solo me gusta cuando Superman es o literalmente la representación antagónica de la historia, o simplemente está fuera de personaje y está actuando por posesión de alguien más o lo que sea. Pero a mí no me gusta el Superman tradicional, clásico, Clark Kent, débil, buena onda, y después Superman, y la representación de los valores estadounidenses. Yo lo odio, ¿no? Por eso no me gusta Man of Steel, tampoco entiendo por qué dejó que su papá se muriera de esa forma. Yo siempre voy a discutir que a mí sí se me hace absurda esa escena. Tú la has defendido, he leído gente que la defiende, pero pues a mí no me gusta, y a pesar de que los actores, algo que yo le voy a conceder siempre a Zack Snyder es que sabe castear muy bien sus películas, aunque no sean las mejores. Sé que algunos critican a algunos de los actores que salieron en Watchmen, Ozymandias, por ejemplo, quizás no fue el mejor actor para ese rol, pero de todos modos tienes actores muy buenos. El actor de Rorschach, para mí se me hace buenísimo. En esta de Man of Steel, obviamente Henry Cavill es un gran Superman, Amy Adams una gran Lois Lane, los papás obviamente de Clark Kent también, pero la película a mí francamente se me hace como la alegoría cristiana, o sea, de Superman como Cristo, se me hace un poco... No es para mí. Y el villano Zod, aunque es interesante, también se me hace como muy sobreactuado. ¿Cómo se llama el actor? Michael Shannon. Y tiene también, lo que sí peca mucho esa película es que tiene como 40 minutos de puros madrazos, ¿no? Que parece como episodio de Dragon Ball. ¿Cuál es el Que problema? a mí me cansa, Yo quiero historia, yo quiero personajes. ¿Cómo te Yo como cansa, ven, Roman? tienes que recordar que yo vengo del cine de festival, Dan. Yo necesito emociones intensas, Pero tiene necesito... cámara en mano, manejo más aterrizado. Sí, ya sé, perdón, continúa. Y mira, yo los vicios de Snyder son como los vicios de Michael Bay. No se los echo en cara si funciona la película. Porque Michael Bay se chutó Ambulancia, que es un peliculón. Soy muy fan. Y ese güey, pues digo, ahora con drones, ¿no? Porque fue el nuevo juguetito, pero sigue siendo Michael Bay con cámara dándole vuelta a los personajes, la bandera estadounidense, todos los clichés. Zack Snyder igual. A mí me gusta el slow-mo cuando lo ocupa bien. En su tiempo grabamos nosotros hasta un commentary track de Batman v Superman, edición extendida, corte del director, que me parece que aunque sigue siendo fallida, es superior al corte de cines, que se vio en cines, pero el Justice League, lo que me parece curioso es que tuvo que pedirle a Warner 70 millones para básicamente parchar, cerrar, darle cierre a esa película, porque las escenas finales pues tuvo que hacer como esta condensación con... por ejemplo, un Ben Affleck que se ve claramente muy distinto a cuando filmó la película, la inclusión del guasón de Jared Leto para darle ese como especie de cierre que no me convence del todo, pero entiendo por qué era necesario, porque si no se hubiera quedado básicamente como una película sin resolución. Pero me gustó la película, soy fan. Curiosamente, eso es lo que yo ahí sí decía, por mucho que me guste o no me guste, ya déjenla morir, por favor, que se vayan a otras cosas. Y esa secuencia es de, ven lo que nos pudieron haber dado si viéramos esta visión. Y ya cuando uno se pone a leer la propuesta de guiones de, no, qué bueno que no lo hicieron. O sea, es así como que por mucho que uno quiera hacerle de abogado del diablo, que es mi trabajo, no. Vamos a terminar con dos trilogías, Román, para que se vea que no únicamente hablamos de cosas populares. Estas van a ser un poco más rápidas. Y la primera, para que se vea que también somos conocedores de cine. Y digo que va a ser rápida porque sobre esto no hay mucha discusión. El Padrino, ¿cierra de manera satisfactoria o insatisfactoria? ¿Puedes creer que yo todavía no acabo de ver Padrino 3? Entonces no sabemos. No, o sea, sé más o menos de qué va. He visto literal la mitad de la película. Un día me quedé dormido y no le seguí. Así me quedó. Pero recordemos también una cosa, hablando del señor Coppola, y pues bueno, lo hemos mencionado muchas veces desde el estreno de esa bonita película que se llama Megalópolis. Pero el señor Coppola tiene esta visión de verdadero autor. Es decir,
él hace sus películas que son proyectos de pasión donde nadie más quiere invertir, así que el hombre dice, carajos, yo voy a poner de mi dinero para hacerla. Y El Padrino 3, pues fue el resultado de varios fracasos de taquilla, donde pues tuvo que regresar, no con la cola entre las patas, pero sí decir al estudio, pues bueno, te voy a hacer una tercera parte, muy a pesar de que ni siquiera estoy yo contento con la historia. Casteó a su hija después de que Winona Ryder creo que le queda mal, entonces voy a poner a Sofía Coppola, mi hija, que en realidad no tiene mucha experiencia y que fue ridiculizada, que la verdad actúa mal, pero tampoco actúa tan mal, he visto peores. Pero sí, la película es un declive de calidad de las primeras dos. El Padrino, creo que sabemos que las primeras dos películas son clásicos. Cada vez que alguien cita las mejores secuelas de todos los tiempos, citan El Padrino 2 como ejemplo. Yo digo que no es mejor película que El Padrino 1. Consta, yo soy Team Padrino 1 sobre la 2. Pero creo que es una trilogía que también debió haberse quedado en la parte 2 nada más. Ok, solo eso digo que no hay discusión porque es igual que The Dark Knight, déjame en dos y ya no le sigas, pero bueno. Y la última para que se vea que no somos únicamente machitos, insensibles, que solo vemos películas con acción, madrazos y de temas así únicamente que serían cancelables el día de hoy. Saludos a Kevin Spacey, que seguramente nos está viendo desde Cannes. La trilogía de Linklater, la de antes, la de Before Midnight, Before Sunrise, Before Sunset. ¿Qué onda con esa? ¿Sí funciona como trilogía, es redonda? ¿Cierra bien o tiene un cierre decepcionante? Debo confesar que yo, esta lista que está diciendo Dan es la primera vez que la escucho, pero secretamente estaba deseando que mencionara esta trilogía, porque estaba ahorita en mi cabeza. O sea, sí, en pocas palabras, es mi trilogía favorita en la historia del cine, para mí. Así, Por eso digo, no hay ni punto de así. discusión. No, es una. Y curiosamente, aquí hablando también de datos de trivia, había planes para hacer una cuarta parte, porque recordemos que hay 11 años de diferencia entre la primera y la segunda, y la segunda y la tercera. De que se estrenó la tercera, ya caducaron esos 11 años, cuando lógicamente hubiera habido una cuarta parte. Y me parece que fue culpa de la actriz Julie Delpy que no quiso continuar con la historia. Ella mejor dijo: dejémosle donde quedó la historia, y yo ya la verdad no quiero ser parte, entonces pues ya. Creo que Richard Linklater y Ethan Hawke sí querían hacer una cuarta parte, pero pues bueno, ni modo que van a recastear a Julie Delpy, ¿no? Ella sí sería, yo creo que todos gritaríamos de otra actriz que la sustituyera, porque esas películas, a partir de la segunda me parece que los actores improvisaron mucho. Ellos están como co-guionistas de la 2 y la 3, la primera no. Creo que es Richard Linklater y otra persona que hicieron el guión, pero esos personajes son casi ellos en la vida real. Tú ves a Ethan Hawke en una charla o en una plática, y él es el personaje de Jesse, ¿no? De la trilogía de Before. Es una trilogía maravillosa porque relata el paso del tiempo, relata cómo en los personajes en sus años 20 estaban llenos de ilusiones, eran idealistas, eran románticos. En la segunda, cuando se vuelven a reencontrar 10 años después y ya pasaron hasta por matrimonios respectivos. Bueno, matrimonios, creo que el personaje Ethan Hawke, te das cuenta que ya la vida son un poquito más cínicos con la vida. Y la tercera parte es devastadora, porque ya los personajes están casados, tienen un hijo, pero ya llega un punto en que se detestan, ¿no? En que hay mucho rencor entre ellos, y la verdad es que es dolorosísimo, porque es como ver a tus papás peleándose, es como decir, por favor, no se peleen, ustedes se deben querer, ¿no? Y justo me pasa con la trilogía Before, pero es una de las trilogías más devastadoras, y yo siempre que dicen, recomiéndame una trilogía, es la trilogía Before, la verdad. Y nada más, para que no te quedes tal vez con los deseos, ¿qué crees? Curiosamente, para dentro de unos cuantos meses se va a estrenar lo que es tal vez la cuarta parte indirecta, que desde luego no tiene el mismo director, pero tiene al mismo actor, a Ethan Hawke, el cual después de lo que ocurrió se volvió amargado y tiene un teléfono negro. Y esa es la cuarta parte. No, no es cierto, no, tampoco, no estiremos la liga como si fuéramos franquicia o ejecutivos de estudio. Pues bueno, con eso terminamos esta entrega. Hicimos una revisión de algunas de las sagas más importantes. Desde luego que hay muchísimas. Podríamos hablar, no sé, de Superman, de Harry Potter, de El Señor de los Anillos, que la mencionamos levemente. Duro de Matar. Tenemos las sagas de las leyendas aquí en México. Tenemos las películas del Santo aquí en México. Trilogías modernas. Vamos a tener la trilogía de Mis Reyes contra Godines. Tengo miedo porque aparte quiero ver la última.
siendo que las otras dos son muy malas. No sé qué me está pasando, pero bueno, Yo no las vi, ¿eh? Tú fuiste el valiente que se aventó a verlas. yo sí me comprometo por la banda, ¿No, pero que no bueno, la segunda fue hecha por Zoom? ¿O me equivoco? ¿No fue sí, por Zoom la segunda? se lanzó directamente Híjole. en Prime Video, ni siquiera estaba en la plataforma de ViX y es terrible, pero tuve empatía con los personajes por el grupo de comedia del que vienen, entonces la voy a ver por morbo, no voy a decir que por otra cosa, pero bueno. ¿Cuáles fueron sus trilogías que ustedes dicen, sabes qué, debieron de hablar de esta o sagas, en particular sagas de varias películas, que de hecho la saga más longeva en toda la historia del cine no está en Estados Unidos, sino que está en China? Se las dejo de tarea para que vean, son más de veintitantas películas, o sea, ni siquiera Marvel se aproxima con esto. No, bueno, es que Marvel creo que ya también por las treinta y tantos, entonces a lo mejor ya hasta los rebasaron. Mm. Pero de eso y más pueden dejarnos sus comentarios y desde luego que aquí los vamos a leer. Gracias, Román, por esta muy agradable charla y desde luego gracias a los que nos apoyan en Twitch con las suscripciones, aquí en YouTube con las membresías del canal, en Patreon desde luego van a ver sus nombres a continuación. Y un comentario, ¿por qué estamos sacando episodios de repente tan seguidos? Sí, porque queremos que ya podamos tener algo de publicidad en los anuncios de acá y si para eso tenemos que prostituirnos hablando de temas irrelevantes, dos güeyes a través de Zoom, nomás nos faltó la música de jazz de fondo, aquí estamos sus changos para entretenerlos. Gracias. Gracias.